La fiesta de Sukkot es la fiesta que viene a, de alguna manera, a sellar lo que comenzamos en Rosh Hashanah y Yom Kippur. La fiesta de Sukkot se denomina Sukkot por la mitzvah de Sukkah. Tenemos una mitzvah muy importante, 7 días de la Shevet Basukah. Basukot Teshvu Shivat Yamim, debemos habitar en la Sukkah durante 7 días. Otro nombre que tiene esta festividad es Hag HaAsif, la fiesta de la Aseifá, de la recolección, donde se termina de recolectar todo lo que creció durante el verano, tanto de la cosecha como de los frutos. Y por otro lado, Jajamim nos dicen de que esta fiesta se llama Hag. ¿Qué quiere decir Hag? Todos los Hagim son Hagim, todas las fiestas son fiestas, pero hay una fiesta que es la fiesta de las fiestas. ¿Cuál es esa fiesta? Sukkot. Besamachta bechageja, te alegrarás en tu fiesta. ¿De qué habla ahí la Torá? De Hag Sukkot. Porque realmente la fiesta de Sukkot es la más alegre de todas las fiestas. Tenemos mitzvah de alegría en todas las fiestas de nuestro calendario. Pero en las demás fiestas hay que alegrarse. En Sukkot no hay que alegrarse. La alegría está ahí. Esa es la esencia del día. La simja. Y por eso se hacía en el Bet HaMikdash. Todos los días de Sukkot se hacían fiestas y alegría. Lo que llamamos Simchat Beit HaShoevah. Cuando se traían las aguas que se sacrificaban en el Bet HaMikdash. Hay 3 cosas básicas que tenemos en la fiesta de Sukkot. Y las 3 están relacionadas. La primera es la Kedushá misma de los días, de los 7 días de Sukkot, más el 8º día que es Shmini Atzeret, que en estos 8 días básicamente, como dijimos, terminamos el sistema de las fiestas del año. ¿Por qué del año? Porque la fiesta de Sukkot básicamente termina 2 grupos de fiestas. Primeramente termina el grupo de fiestas de Tishrei, Pesach, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Y por otro lado, de los 3 regalim, de las 3 fiestas de peregrinación a Jerusalén, ¿cuál es la última fiesta? Sukkot. Pesach, Shavuot, Sukkot. ¿No? Ahora vamos a tener un largo invierno donde no tenemos fiestas de la Torah. Sí, tenemos fiestas de Rabbanán ahí que nos pusieron Jajamim, Hanukkah y Purim. Pero básicamente la próxima fiesta, ¿cuándo la vamos a tener? ¿Cuál es la próxima fiesta de la Torah que vamos a tener después de Sukkot? Pesach. O sea que básicamente estamos terminando el ciclo de 2 ciclos. Uno es el ciclo de los Yamim Noraim, de las fiestas de Tishrei, y la otra es el ciclo de los Shloshet HaRegalim, de las 3 fiestas de peregrinación. Ese es un punto. La Kedushá de la fiesta en sí misma. Que por supuesto se refiere a todo lo que es la Kedushá de las fiestas, de no trabajar, de estar alegre, de comer y todo lo que significa el día o los días de la fiesta. Después, por supuesto, en esta fiesta tan importante tenemos la mitzvah de Arbat Aminim, de las 4 especies, de tomar un lulav, un etrog, adasim, arabot, que vienen a aumentar la alegría de estos días. Y luego, por supuesto, la mitzvah que por ella esta fiesta tiene el nombre de Sukkot, que es la mitzvah de Sukkah. Como dice la Torá,
que por qué tenemos que estar sentados en Sukkot. Tenemos mahloket, discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva. ¿A qué se refieren esas Sukkot? ¿Qué son esas Sukkot de las que la Torah habla? Hay quienes dicen Sukkot Mamash. Am Israel vivía en tiendas en el desierto durante 40 años. Y hay quienes dicen de que a qué se refieren esas Sukkot, no a las tiendas, sino a qué? A las nubes que rodeaban y que acompañaban a Am Israel en el desierto. Ananei Akavot. Y de esa manera Hashem nos mantenía y nos mantuvo durante 40 años. Y todo esto, por supuesto, está escrito en la Torah, en diferentes lugares, psukim, que los pueden ver directamente. Ya, por ese motivo, como tenemos tantas cosas para hablar sobre esta fiesta, entonces vamos a hablar más específicamente de la mitzvah de Sukkah. Como dijimos, la mitzvah de Sukkah es muy especial porque la Torah nos dice el motivo por el cual tenemos que cumplir esta mitzvah. No es algo muy cotidiano que la Torah te diga por qué tienes que cumplir una mitzvah. ¿Mejor? En muchas mitzvot aparece la obligación sin especificar el motivo. Pero dafka en esta mitzvah, como en la mitzvah de Tefilín, la mitzvah de Tzitzit, la Torah nos dice, Basukot tishvu shivat yamim, en la Sukkot van a tener que habitar durante 7 días, leman yedu dorotechem, para que sepan las generaciones, ki basukot oshavti, que en la Sukkot yo asenté et benei Israel, a los hijos de Israel, beotzi otam eretz Mitzrayim, cuando los saqué de Mitzrayim. Y como dijimos, la Gemara nos dice que según Rabbi Eliezer, estamos hablando de las nubes que rodeaban a Am Israel en el desierto, y según Rabbi Akiva, estamos hablando de Sukkot Mamash. Y básicamente las dos cosas son ciertas. Las dos cosas habían en el desierto: Sukkot Mamash y nubes. La pregunta es solamente, la discusión está en que cuál es el punto en el cual hay que poner énfasis cuando cumplimos la mitzvah de Sukkah. ¿Por el hecho de las cabañas o por el hecho de las nubes? Y en eso está la discusión. El Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, dice que hay que pensar específicamente en las nubes. O sea, ese es el motivo más fuerte según la halajá, en el cual tenemos que pensar cuando cumplimos la mitzvah, cuando decimos la brajá de Leishev Basukah, que vamos a hablar de eso más adelante. Shav, la mitzvah de Sukkah básicamente se cumple con lo que nosotros denominamos Dirat Aray. La Sukkah es una vivienda momentánea, pasajera. Y la Torah nos dice que 7 días tenemos que salir de Dirat Keva, de una vivienda fija, que es nuestra casa, y pasar a una Dirat Aray, a una vivienda pasajera, momentánea, endeble. ¿Quién? Y esto el Yehudí lo tiene que hacer justamente en esta época del año. Los poskim preguntaron, teóricamente, ¿cuándo tendríamos que cumplir la mitzvah de Sukkot? ¿En qué época del año? En Pesach. Esto es en recuerdo de la salida de Egipto, ¿no? ¿Cuándo comemos matzah? En Pesach.
Entonces, históricamente, ¿en dónde tendríamos que comer la matzá? Dentro del azúcar. ¿No? Si esto es en recuerdo de Yetziat Mitzrayim, ¿cuándo salimos de Mitzrayim? ¿En Tishrei o en Nisan? En Nisan. Entonces, podríamos matar 2 pájaros de un tiro, comer la matzá dentro del azúcar. ¿Qué les parece? Buena idea, ¿no? El amá, los chicos se quejarían porque tendrían 7 días menos de vacaciones. ¡Hablo peseder, eso! ¿Cómo llamaríamos esa fiesta? Pesukot. No sé, encontraríamos el nombre, no sé, algún. Entonces, ¿por qué la Torah fijó la fiesta de Sukkot en Tishrei? En la época del otoño, si podríamos llamarlo de esa manera, cuando se está acabando el verano y está empezando el medio invierno en Eretz Israel. Te dicen los Jajamim, esta es una de las épocas más alegres, donde el Yehudí básicamente recolecta y ya tiene en sus manos todo lo que hizo el campo, toda la cosecha. ¿Qué? Entonces, ¿cuál es el peligro cuando el Yehudí tiene mucho en el bolsillo? Que se le olvide quién le puso todo eso en el bolsillo. ¿Mejor? La persona puede llegar a pensar de que, yo con mi fuerza, con mi empeño, con mi trabajo, con mi esfuerzo, hice todo lo que hay en este campo, y toda la cosecha, y todo el fruto, y toda la bonanza es gracias a mi esfuerzo. Entonces viene a Kadosh Baruj Hu y nos dice, joven, hombre, mujer, anciano, niño, salgan de su casa, salgan de esa vivienda, entren en una vivienda endeble, pasajera. Tú fuiste esclavo en Egipto. Yo te saqué de Egipto. Tú estuviste 40 años deambulando por el desierto y yo te di todo lo que necesitabas. Agua, alimento, tranquilidad. Y ahí estuviste viviendo gracias a lo que yo te di. Entonces, todo lo que tú adquiriste ahora durante la época del verano, todo lo que has cosechado, tienes que saber que eso es gracias a lo que yo te he dado. Y eso la persona lo entiende mucho mejor, no cuando está dentro de la casa, sino cuando está en una cabaña, que en cualquier momento se puede venir abajo. Y que sabe que lo único que lo va a sostener para poder quedarse ahí 7 días es de que Hashem se apiade de él y que no traiga fuertes vientos y lluvias y quién sabe qué cosas. Por eso la Torah nos dice que justamente en esta época tenemos que salir para saber, entender de quién y gracias a quién tenemos toda esa braja, toda esa bendición. Cuando uno está en su casa con sus 4 paredes, se siente fuerte, se siente tranquilo, se siente como si él es el que hace todo. Cuando uno sale a la calle, cuando uno sale a la cabaña, se siente más débil. ¿En quién hay que apoyarse? En Hashem. Por eso salimos del azúcar. Para que el hombre entienda que también cuando está en su casa con 4 paredes de betón, gracias a quién está ahí, gracias a Kadosh Baruj Hu. Cuando tú te piensas que todo lo que tienes es por ti mismo, viene la Torah y te dice, no es por ti mismo, es por Él. Lo que aparenta ser la fuerza del ser humano, el trabajo del ser humano,
el esfuerzo del ser humano y solamente por el ser humano, 7 días al año viene a Kadosh Baruj Hu y te enseña. Esa casa que aparentemente es intocable, es como una especie de cabaña. En cualquier momento, toda la riqueza puede desaparecer en un segundo. Lo que tienes es porque yo te lo he dado. Y por eso debes agradecer. Y así, tenemos muchos otros puntos que podemos analizar, pero quiero llegar un poquitito más al punto de la alajá y del cumplimiento de la mitzvah en estos días. Entre comillas, la mitzvah de la Sukkah es una mitzvah que se cumple, como lo vimos en el shiur del Rav Bigón, es una mitzvah que se cumple con todo el cuerpo. No hay muchas mitzvot que se pueden cumplir con todo el cuerpo. Así como la mitzvah de vivir en Eretz Israel se cumple con todo el cuerpo, así como la mitzvah de entrar en la Tevilá se cumple con todo el cuerpo. Y por eso es una mitzvah que hay que aprovecharla muy bien. ¿Sí? Estar en un ambiente de Kedusha. Dentro de la Sukkah hay Kedusha. Así como en el Avir, en el ambiente de Eretz Israel, hay Kedusha, también en la Sukkah. Entonces, un Yehudí que cumple la mitzvah de Sukkah en Eretz Israel, ahora está envuelto por 2 Kedushot. La Kedusha de la Sukkah y la Kedusha de Eretz Israel. La Sukkah simboliza la alegría, la Achdut, la unidad, el Shalom. Todos entramos en la Sukkah, sin diferencia de edad, de sexo, todos estamos ahí, desde los más grandes hasta los más pequeños. Y por supuesto que esta simjá se manifestaba de una manera muy especial, no vamos a hablar de eso ahora, pero se manifestaba de una manera de excelencia en el Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash en Sukkot brillaba de alegría, de luz, de vida. En todas las fiestas había movimiento en la fiesta, en el Hag. Pero en Sukkot era algo diferente. Y es tan fuerte la Kedushá de esta fiesta que por ese motivo también la fiesta de Sukkot tiene un aspecto también universal. Se traían 70 vacunos que representan a las 70 naciones, Shivim Parim, que representaban a las naciones del mundo, porque Am Israel no solamente tiene una función nacional de crecer espiritualmente, sino que nosotros somos el corazón de las naciones. Y el corazón debe bombear y debe tener fuerza no solamente para el corazón en sí mismo, sino para todo el organismo, para todo el cuerpo. Muy bien. Entonces, tenemos una mitzvah de la Shevet Basukah, de habitar en la Sukkah durante 7 días. 7 días completos el Yehudí debe vivir en la Sukkah como vive en su casa. La Sukkah es una vivienda, como dijimos, aray, pasajera. Pero para poder vivir en la Sukkah tiene que cumplir con 2 condiciones básicas. Primeramente, que sea apta para vivir en ella. Segundo, que sea una vivienda aray, pasajera. Y por ese motivo, para construir la Sukkah se necesita cumplir con diferentes condiciones. Una Sukkah que es demasiado alta no sirve como Sukkah. Si tiene más de 20 amot, 10, 12 metros. ¿Por qué? Porque una vivienda con esa altura ya necesita construirse como algo más fijo. ¿Sí? Para poder mantener algo de esa altura, lo tienes que
Lo tienes que construir de una manera mucho más fuerte, mucho más fija, con fundamentos. Y por eso dijeron Jajamim, no sirve. La suká puede tener máximo 20 amot. 20 amot más o menos, unos 10 metros aproximadamente, un poquito más. Tampoco no puede ser demasiado pequeña. Sí, porque no se puede vivir en un lugar que es muy pequeño. ¿Quién? Y por cuanto que realmente no tenemos mucho tiempo, no voy a poder entrar en muchos detalles, pero tenemos que saber que ese es el fundamento básico. Por ese mismo motivo, como la suká no es una vivienda fija, no necesita ni siquiera tener 4 paredes. Puede tener 3 paredes. Afilo puede tener 2 paredes y media. ¿Qué? ¿Cómo se hace esa media pared? También depende si es de un costado, si es entre las dos, pero no entramos en ese detalle. Si una persona puede tener una suká con 4 paredes, más cómoda, que mejor. Pero a veces no se puede. Entonces, si tiene 3 paredes, metsuya. Por ese mismo motivo, el techo de la suká también tiene que ser algo que no es fijo. ¿Qué? No se puede hacer una suká como aquí. ¿Sí? Yo puedo aquí adornar todo y poner cosas y que sea muy lindo y que se vea como una suká, pero de lo llave. El techo de la suká también debe ser algo aray, debe ser algo pasajero, no debe ser algo fijo. No puedo poner betón, no puedo poner una madera entera como techo. Tiene que ser algo que no se considere como una especie de techo fijo. Ya. El techo de una suká, para que sea kasher, tiene que cumplir con 3 condiciones. ¿Y por qué digo el techo? Porque las paredes de la suká se puede hacer de lo que uno quiera. O sea, yo puedo hacer... Las paredes de la suká pueden ser paredes normales, pueden ser de madera, pueden ser de metal, pueden ser solamente... O tela puede llegar a ser problema porque es algo que se mueve con el viento. Y la pared tiene que ser pared. En el momento que se mueve ya no es pared. Entonces por eso, Bemet, los poskim dicen que hay que tratar de abstenerse, a filo que uno lo ate bien y esté bien atado, ¿por qué? Porque se puede desatar. Y en el momento que se desata, deja de ser pared. Y si no tienes paredes, ya no es una dira, ya no es una vivienda. Entonces por eso, ¿sí? Pero bueno, hay soluciones para eso, no vamos a entrar ahora en el detalle, pero siempre es mejor que no sean paredes de tela. Hay 3 condiciones para que el techo de la suká, el shaj, lo que denominamos, sea kasher. Primeramente tiene que ser vegetal, algo que crece en la tierra. Si yo quiero hacer un shaj, ¿sí?, de metal o de piedra o de papel o de plástico, no sirve. Lo llave. Tiene que ser algo que creció en la tierra. 1. 2. Que lo que creció de la tierra ya no esté en contacto con la tierra. ¿Qué quiere decir que no esté en contacto con la tierra? ¿Ah? Que ya que se haya cortado. Por ejemplo, las ramas de un árbol crecen en la tierra. Pero si yo hago una suká y encima de la suká tengo ramas de un árbol, la suká es psula, no me sirve. No puedo sentarme abajo de esas ramas. ¿Por qué? Porque las ramas como tal sirven, pero con la condición que las corté y las coloqué encima de como techo. Entonces, tiene que ser algo que crece en la tierra, tiene que estar desconectado, cortado de la tierra, y por eso cuando se construye una suká hay que mirar arriba. ¿Qué tengo arriba de la suká?
porque puede hacer una azúcar hermosa y todo, pero encima de la azúcar está llena de ramas de allá. O a veces puedo construir una azúcar y encima de la azúcar tengo una mirpeset. ¿Qué es una mirpeset? Un balcón. Entonces tampoco sirve. ¿Qué es lo que tiene que haber encima del azúcar? El cielo. Eso es lo que tiene que haber encima del azúcar. Si llueve, te pones un paraguas. Vamos a ver qué pasa cuando llueve. Momentáneamente es otra cosa. Sí, mejor. Aquí, Baruch Hashem en Eretz Israel, prácticamente no existe la problemática de la lluvia en Sukkot. Pero los que viven en Europa, en América, entonces, por vivir en esos lugares, no pueden cumplir bien la mitzvah de Sukkah. Llovizno, ¿cuánto? 5 minutos. Un chapuzón y después seguimos adelante. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren tener la prueba de que la Torah fue entregada para cumplirse en Eretz Israel, tienen el ejemplo de la mitzvah de Sukkah. Pashut meos. Sí, en los otros lugares, frío, demasiado calor, lluvia. Aquí, Baruch Hashem, tenemos el otoño, ni mucho frío, ni mucho calor. A veces un poquito más de calor, ponemos un ventilador y se acabó el problema. Tercer condición para el shach es de que el material que voy a utilizar como ramas o como madera para hacer el techo de la sukkah no haya pasado una transformación y se haya hecho un kli. Por ejemplo, una mesa. Yo quiero hacer el shach con una mesa o con una silla. ¿Cuál es la materia prima de la mesa y de la silla? Madera. ¿La madera dónde crece? En la tierra. ¿Puedo hacer el shach con una mesa? No. ¿No? ¿Por qué? Porque eso recibe tumá. Un kli puede recibir tumá y la Torah dijo que no se puede hacer la sukkah con algo que recibe impureza. Y por eso, si yo soy verdulero y tengo muchas zanahorias y muchas lechugas y quiero hacer mi techo de la sukkah con lechugas y zanahorias y perejil y apio, quiero que huela bien la sukkah. Entonces, ¿la lechuga crece en la tierra? ¿Qué? ¿Está desconectada de la tierra? ¿Qué? Entonces, ¿por qué no puedo hacer el shach con lechuga y perejil y apio? Porque recibe tumá, porque es alimento, y el alimento recibe tumá. Entonces, por eso no se puede hacer el shach con alimento. ¿Entendido? Ya fe. Entonces, lo mejor para utilizar el shach son cañas, son maderas que se cortan especialmente para ponerlas como techo. Hoy en día existe lo que se llama shach lanetzas, que son como, no sé cómo se llaman, esos techos que están listos, preparados, que se colocan encima. ¿Saben cómo se llama eso? Como unas vallas. Como vallas. No sé. No. Me digo, esos que están preparados, que están hechos con caña, y que están juntados, que están atados. Entonces, eso tiene que tener ciertas condiciones halágicas, pero si se hizo especialmente para que sea shach, normalmente va a estar permitido. A veces esas cosas se hacen para sentarse, para descansar, ahí es más problemático porque ya se hizo con eso una cama o una cosa así, pero hoy en día hay ese tipo de cosas que se hacen mamash para shach y que cuidan que se cumplan las condiciones para que el shach sea kasher. Entonces, una persona quiere comprar algo así, entonces que averigüe bien, pero normalmente eso tiene kasher, está hecho de acuerdo a los
No. No. Lana. La lana no crece en la tierra. Najón de que el animal come y crece por lo que come de la tierra, pero si fuera así, entonces se puede hacer también un shaj con personas, con seres humanos, porque los seres humanos también comen lechuga y comen... entonces crecen gracias a lo que hay en la tierra, pero allá, Derech Agav, hablando de seres humanos, no se puede hacer el techo de seres humanos, pero se puede hacer paredes de seres humanos. Estoy en un lugar y no tengo sukkah, pero tengo 20 compañeros. Entonces tengo shaj, le digo, ¿saben qué? Tengo hambre. Por favor, 5 acá, 5 acá, 5 acá, 5 acá. Les pongo el shaj encima y como adentro. ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. Pero no se puede desarmar. ¿Ah? No se puede desarmar durante los... Najón, ahí los dejas bien como soldados hasta que terminas de comer y haces Birkat Hamazon y luego que se vayan a pasear. ¿Sí? Si en lugar de tener personas tengo elefantes, por ejemplo, entonces quiero hacerlo con elefantes o mayucas. ¿Eh? ¿Qué? Entonces, eso es en forma general lo que se refiere, por supuesto, otra vez, no podemos entrar en todos los detalles, pero que sepa por lo menos los temas más básicos. Una halajá muy importante en el tema del shaj es el tema de la relación del sol y de la sombra. ¿Qué halajá conoce respecto al sol y la sombra respecto al shaj? ¿Qué debe haber más que entra en la sukkah? ¿Sombra o sol? Sombra, ya fe. La halajá dice que el shaj debe ser tzilatá merubá mejamatá. O sea, cuando yo tengo el sol, y otra vez, no estoy hablando del sol que entra por la ventana, estoy hablando del sol, si yo tengo una ventana en la sukkah, o es una sukkah que las paredes son de vidrio y entra el sol, de lo ajpatli. A mí lo que me importa es el shaj. Si vía el shaj hay 51% de sombra en contra de 49% de sol, la sukkah es kshera. Pero si es al revés, si penetra más sol que sombra, esa sukkah no sirve. Entonces, como bueno, no tengo que hacer bediuk la sukkah para que sea 51-49, pero lo traje como ejemplo. La sukkah tiene que tener un shaj que cubra y que en el momento que el sol esté encima del shaj, cuando yo veo abajo la penetración de los rayos, yo veo que tengo más sombra que sol. Y por eso hay que tener cuidado. Si yo, por ejemplo, coloco ramas, las ramas en 7 días, ¿qué le puede pasar a esas ramas? Se pueden, ¿qué? Secar. Entonces, hoy tengo un shaj que me sirve, pero en 7 días, si hay sol fuerte, se va a secar, y ese shaj va a terminar siendo menos en su sombra que en el sol que penetra. Eso puede ser problemático. Entonces, por eso hay que buscar un buen shaj para que se mantenga bien durante la fiesta y que durante toda la fiesta tenga más sombra que sol. ¿Okay? Entonces todo esto lo tenemos que aprender, porque a veces nos invitan a una sukkah y yo tengo que saber si esa sukkah es kshera. No porque tiene forma de sukkah ya es sukkah kshera. Tiene que estar hecha de acuerdo a los parámetros de la halajá. Y si no está hecha de acuerdo a esos parámetros, entonces va a haber problemas. Por ejemplo, si yo voy a querer comer pan, voy a querer hacer una seudá, ¿najón? La seudá hay que hacerla en una sukkah, pero que sea sukkah, no que aparente ser sukkah. Tengo que decir la brajá de leishev basukah, asher kidishanu bemitzvotav betzivanu leishev basukah. Pero esa brajá se puede decir en una sukkah, no en lo que aparenta ser una sukkah. Y si no va a ser sukkah kshera, es levatala, es brajá que se hizo mal. Muy bien. Ya, después hay otra shela interesante, que es, dijimos que el shaj tiene que ser de
material que crece en la tierra. O sea, yo compré cañas, ¿sí? O compré hojas de, no sé, de tamar, ¿sí? ¿Cómo se llama? O de bambú o lo que sea. Ya, bueno, yo las pongo. Pero esas cañas tienen que ser apoyadas en algo. ¿En qué apoyo esas cañas? Para que no se me vengan abajo. ¿Qué pongo abajo para que no se vengan abajo? Oh. Entonces puedo poner maderas o puedo poner otra cosa. Puedo poner metales o alguna cosa, aparentemente. ¿No? Ahora, eso yo no lo quiero como shach. Yo lo quiero como la base para el shach. La pregunta es, ¿la base del shach tiene que cumplir las mismas condiciones del shach o no? ¿Entendieron la pregunta? Ya fe. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que hay quienes opinan que así como el shach tiene que ser hecho de algo que no recibe tumá, también lo que apoya y lo que permite que se mantenga el shach debe ser de ese mismo material. O sea, no tiene que ser exactamente el mismo, pero tiene que ser de algo que es kasher para shach. ¿Qué? ¿Por qué? Porque si yo voy a permitir de que se haga, que se apoye el shach en algo que recibe tumá, la gente va a pensar que ulay se puede hacer el shach mismo también con eso que recibe tumá. ¿Mejor? Ahora ellos van a ver que esta persona puso, no sé, puso cables o puso metales o alguna cosa para apoyar el shach. Van a decir, ay, fíjate con qué él apoyó el shach. Entonces, bueno, vamos a poner esas cosas como shach. Y eso, vadai, que no se puede. ¿Qué? Muy bien. Pero vadai, que eso es cuando la gente se puede llegar a confundir. Pero ¿qué pasa si yo apoyo el shach en las paredes, directamente sobre las paredes? ¿Sí? Tengo 4 paredes y tengo cañas bien largas y esas cañas están apoyadas en las paredes. O sea, las paredes son ¿de qué? ¿De betón? ¿Se puede hacer shach de betón? No. ¿No? El betón no sirve para shach. ¿Pero en qué está apoyado el shach? En betón. Entonces, la gente se va a confundir que se puede hacer shach de betón. No, porque ahí se ve claramente que esos son paredes y no es shach. El problema es, ¿sí? Muchas veces, si tengo una azúcar larga, entonces yo pongo el shach. Entonces, ¿qué le pasa? Se hace panza, ¿no? Se viene para abajo. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace para que el shach no se venga abajo? Se pone a lo ancho, ¿no? Se ponen, como tirantes, ¿no? Entonces, esos tirantes tienen que ser ksherim como la azúcar misma, como el shach mismo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Se compran unas maderitas y esas maderas son las que con ellas voy a poder apoyar el shach. O sea, pero hay muchos que opinan que no. Hay muchos que dicen, no. Lo que tiene que ser shach es shach. Y nada más. Lo que apoya al shach a que no se caiga no es shach. Es un apoyo al shach. ¿Qué? Entonces, a mí me invitaron a una sukkah. Si yo hago mi sukkah, tengo que tratar de que la haga kasher le meadrin y que lo que apoya a la sukkah sean específicamente maderas o vigas y que no tenga problema. Pero si yo llego a una sukkah y me invitaron y es la única sukkah que tengo ahí, y veo de que este señor tiene apoyado su shach en varas o metales. ¿Sí? Tiene ahí unos 3, 4 metales y encima de esos metales puso todo el shach. ¿Y ahora qué voy a hacer? Le voy a decir, bueno, destruya toda la sukkah y ahora empieza a construirla de vuelta. ¿Qué voy a hacer? Mausim. Entonces, lejatjila, como dijimos, hay que leachmir. ¿Qué? Pero la persona que quiere leakel o que ulay no tiene de otra, está en una situación que no tiene otra sukkah, entonces
Se puede leaquel y se puede uno apoyar en esa opinión y afilu puede hacer brajá dentro de ese azúcar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los poskim lo permiten. Nosotros queremos ser más meticulosos y hacer la mitzvah para que todos estén de acuerdo. Y por eso tratamos de leachmir, de que también el basis, la base del shach también sea kasher. Pero si una persona está en una situación que no tiene y no puede, entonces es saber que se apoya en eso y cumplió la mitzvah. Eso es en general el tema del techo del shach, que básicamente podríamos decir que es la parte más importante del azúcar. Sí. ¿Con qué material se debe asegurar? Oh, ya fe. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ahí también tenemos problema. Omnam en Eretz Israel, Baruch Hashem, no llueve, pero sí hay viento hay. Y a veces hay gente que volvió del Bet Knesset y se encontró solamente con las paredes. Y el vecino de repente se encontró que tenía doble shach. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunta muy bien el Señor, ¿cómo hacemos para asegurar la azúcar? Entonces aquí también tenemos que el mismo problema que antes. Tendríamos que asegurar la azúcar con algo que es kasher para azúcar. ¿Mejor? Entonces, ¿con qué puedo asegurar? Agarrar un hilo y atarlo. Pero si es un hilo normal, que está hecho a base de plástico, alguna cosa así, entonces no sirve. Es mekabel tuma. ¿Qué? Entonces, para esto, hay algunos que dicen que se puede poner algunas ramas más fuertes o maderas, pero como van maderas, cuando hablamos de maderas, no de maderas muy anchas, sino de vigas KL encima para mantener el shach. Lo que yo normalmente hago es agarro algunas hojas del lulav. Ustedes saben que cada hoja del lulav es doble, se abre, y lo meto por encima del shach, lo bajo y lo ato en varios lugares y normalmente se mantiene. Hay también algunos que hacen hilos especiales para atar, hilos de lino. El lino crece en la tierra. Y a pesar de que no se puede hacer shach con lino, pero para atar sí está permitido. Entonces hay que tratar de buscar eso. ¿Qué? Pero otra vez, hay quienes permiten afilo atarlo con cosas que no son kasher para shach, con esos plásticos especiales que se, ¿cómo se llaman? No sé cómo que se, ¿ah? Sí, que tienen un agujerito, se meten por dentro y se aprieta y queda bien justo. Pero, entonces eso también sería problemático. Porque eso es mekabel tuma, eso recibe tuma. ¿Qué? Mejor. Otra vez, hay quienes dicen que como el shach, ¿qué se puede hacer? Tú pones unas 3 maderas a lo largo. Esas maderas las atas, les pones los tornillos, ¿cómo se llama? Los tornillos, ¿no? Y el shach lo pones encima, no del tornillo, lo pones encima de las maderas. Las maderas en sí mismas, entonces aquí ya sería el apoyo del apoyo. O sea, lo que estamos diciendo que es problemático es poner el shach directamente sobre el metal, pero aquí no estoy poniendo directamente sobre el metal, estoy poniendo sobre una madera, que esa madera se ajustó con los tornillos. Pero eso no siempre va a solucionar el problema, porque el shach que usted tiene encima de esas maderas, otra vez, no está atado y se puede volar. Entonces, ¿cómo lo ato? Entonces, por eso dicen que hay que tratar de encontrar algún material que no sea mekabel tuma.
¿Qué? Sí, el plástico es un problema. ¿Qué? El alambre tampoco. No, el alambre, ¿verdad? Es metal. El metal es una de las cosas que más recibe Tumá. Sí se hace con tornillo, pero de madera. Oh, ya fe. Ese es el invento judío para las Sukkot. Tornillos de madera. ¿Qué? ¿De Metsuya? Porque Najón que un tornillo es un kli y puede recibir Tumá, pero como, otra vez, no estoy, ¿sí? El problema es de que alguien piense que voy a hacer un shaj con eso, ¿sí? Yo creo que nadie va a pensar que una persona va a hacer shaj con tornillos. Y si lo piensa, creo que le falta un tornillo. Top. ¿Sí? Top. Las paredes de la azúcar, como dijimos, se pueden hacer con cualquier tipo de material, pero dijimos que la condición es de que tienen que ser paredes que se mantienen con un viento normal y que no estén tambaleando y bailando como lo que ustedes, como esas sábanas o como esas cosas que se acostumbran a poner como shaj. Si una persona tiene paredes normales o de la casa o de madera y quiere adornar con sábanas, en Shum Bayá, eso ya es adorno, ya no es la pared misma. ¿Sí? O sea, yo tengo una pared de madera o de otro material que hice la pared, que es un material fuerte, que es una pared que no se mueve, y lo quiero adornar y poner manteles y sábanas y cosas así, eso, Badai, es mitzvah, hay una mitzvah de adornar la azúcar. ¿Sí? ¿Sí? No tengo que entrar en un lugar donde me siento mal, donde es depresivo. Al contrario, el azúcar tiene que ser un lugar agradable, lo más agradable posible, para que la persona pueda vivir y habitar ahí durante los 7 días de la mitzvah. Y si hago la pared de madera, ¿cuánto se puede dejar de espacio sin nada entre madera y madera? Oh, ya fe. Entonces ahí tenemos una halajá que se llama levut. Levut significa, yo quiero hacer las paredes, pero no tengo platos se llaman, o sea, como pedazos grandes de madera, sino que tengo pequeñas maderas. ¿Qué? Entonces, hay una halajá que es halajá le Moshe Sinai. ¿Qué significa la halajá le Moshe Sinai? Que es una halajá que la recibimos directamente de Moshe Rabbeinu, oralmente, que la fue transmitiendo. Y la halajá dice así. La halajá dice que cuando yo tengo un espacio de menos de 3 tfajim, entre dos cosas, por ejemplo, tengo, ¿sí?, del piso, un tefaj más o menos, un puño, ¿cuánto es? 8 centímetros, bonagit, beseder, digamos. Yo calculé del piso, puse una soga, ¿sí?, que es lo que voy a utilizar como pared, ¿sí?, a menos de 24 centímetros del piso. Después coloco otra soga, otra vez a menos de 24 centímetros de la primera soga, y así otra vez, hasta que llego a la altura de 10 tfajim. ¿Cuánto es 10 tfajim? 10 tfajim es más o menos 80 centímetros, 1 metro más o menos. Entonces, a pesar de que aparentemente aquí yo tengo una keilu pared, ¿sí?, según la halajá, se considera dofen, se considera pared. O sea, ¿por qué solamente hasta 10 centímetros? ¿Qué quiere decir 10 centímetros? No 10 centímetros, 10 tfajim, 1 metro. Rega, pero el shaj no está al metro de altura. Yo tengo una madera que llega hasta arriba y arriba está el shaj. Pero todo esto está descubierto, o sea, la parte desde el metro hacia arriba está descubierto. No hay pared. Lo me llaman. Jajamim dijeron otra halajá más. ¿Cuál es la halajá? Gud asik mechitzata. O sea, que la mechitzá que ilu que sube hacia arriba. El momento que tengo una base de mechitzá de pared, ¿sí?, de 10 fajim, afirmo que todo lo que me falta hasta arriba está en el aire, o sea, está sin pared, se considera como si la pared existiría. Eso es otra halajá de Moshe Sinai. O sea, básicamente, según la halajá, se podría hacer sukkot que son muy
endebles como es mamash la mitzvah de sukkah. Pero cuando una persona quiere hacer una sukkah de ese tipo, se tiene que aconsejar para saber exactamente cómo hacerlo. Otra vez, ¿quién? La persona que no sabe exactamente cómo funciona esa halajá, que se aconseje y que pregunte exactamente cómo hacer la sukkah. Entonces recordamos el tema, que eso es algo muy muy cotidiano, el tema de las paredes que están hechos a base de telas o sábanas o cosas por el estilo, que dijimos que como no son fijas y el viento las puede volar, hay que tratar de no hacer paredes con esas cosas, pero la halajá se puede uno apoyar en las opiniones que dice que estas sukkot son ksherot, ¿qué? Porque todo esto es cuando estamos hablando que esas telas no están atadas, pero si están bien fuertemente atadas, entonces uno se puede apoyar en las opiniones que lo permiten. Pero si uno tiene que construir su propia sukkah, entonces preferiblemente que no lo haga con eso, sino que lo haga de las otras maneras, con las paredes que son leja tejilá, según todas las opiniones. Como dijimos, la sukkah no puede tener nada por encima, árboles, mirpeset, otras casas, directamente hacia el cielo. ¿Qué? A veces puede suceder que uno tiene por encima los jabalim donde se colga la ropa. ¿Cómo se llama esas? ¿Cómo se llama? Esos tendederos, ¿no? Que el vecino de arriba tiene ahí y cuelga ahí toda su ropa. Entonces, en su cota hay que decirle que no cuelgue ropa ahí, porque si no va a ser un problema. Afilo el tendedero en sí mismo puede llegar a ser problemático, porque normalmente es de cosas que no son kasher como shach, pero hay una diferencia importante entre las ¿cómo se llama? Esos hilos donde se cuelga, entonces es menos problemático. Tenemos que ir terminando. ¿Qué? ¿No es necesario que haya puerta? No. Es necesario que pueda entrar en la azúcar, eso sí, pero puerta no hace falta. Si quiere entrar por la ventana o por otro lado, pero... ¿Qué? No, puerta no es una limitante. ¿Qué? Top. Y por eso un yehudí, cuando compra una casa, ¿qué es lo primero que debe pensar cuando compra una casa? Que tenga lugar para hacer sukkah. Eso es lo primero que tiene que pensar. Antes de pensar si el banco está cerca, o la tienda, o el macolet, lo primero que hay que pensar es si hay lugar para hacer sukkah. La gente compra casas y de repente llega a Sukkot y... ¡Wow! ¿Y ahora dónde hago la sukkah? ¿En dónde? ¿En el comedor? ¿En la sala? ¿En la cocina? ¿Dónde hago? ¿Qué voy a romper el techo? Mamá, ¿dónde? ¿Las paredes tienen que ser completas hasta el techo? No, ¿qué acabo de decir? ¿Que no? Que si tienen 1 metro de altura, sí, no hace falta. Porque hay gente que tiene arriba en la casa, Najón, tiene la terraza y tiene la cosa. Najón, eso ya, si tiene una altura de 10 tfajim, excelente. Ya, básicamente podría poner el shach, poner unas maderitas a los costados y ya, y tiene buen aire que le entra por todos lados. Pero entonces las paredes no pueden ser fijas. ¿Las qué? Las paredes de las pueden ser fijas. Sí. Mejor. O sea, lo que dijimos de la altura, que si tiene una altura muy grande, entonces, como hay que construir eso de manera fija, no sirve para sukkah, es porque tú lo construyes de esa manera.
y porque tiene una altura que si lo quisieras construir tendrías que hacerlo de manera fija. Pero en el momento que tiene menos de esa altura, ¿sí? Como teóricamente te podría alcanzar también con una pared que no es tan fija, entonces afilo que específicamente en ese caso sí es fijo, ze lo meshane. Está bien. Entonces por eso afilo que sea pared, metzuyan. Top, hay una mitzvah de adornar la sukkah, como dijimos, que la persona se sienta bien y agradable. Todo lo que hay dentro de la sukkah durante los 7 días de la fiesta tiene kedushá. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, estoy en la fiesta de Sukkot y se me quedó algo metido entre los dientes y quiero agarrar una madera para sacarme la basurita de entre los dientes, no puedo usar la madera de la sukkah, porque la madera de la sukkah y todo lo que hay en la sukkah está apartado para el cumplimiento de la mitzvah de sukkah, ¿sí? Y no se puede utilizar para mi satisfacción personal. Yo coloqué en la sukkah frutas. Hay mucha gente que coloca frutas, botellas de vino como adornos, ¿sí? Y de repente estoy en la mitad de la fiesta, en Jolamued, y veo ahí una manzana o unas uvas o un vino y se me dio las ganas de comer. Asur. La masur. Porque eso se apartó para el cumplimiento de la mitzvah. Hay una sola manera de que sí se va a poder comer eso. ¿Cuándo? Cuando antes que entró la fiesta yo hice un tnai, hice una condición y dije que durante la entrada de la fiesta yo no me aparto de todo eso y lo tengo en mi mente, que cuando lo quiera utilizar lo voy a poder utilizar. Pero si no hice esa condición, eso está prohibido los 7 días de la fiesta. Tov, con esto tenemos que terminar. Hablamos más que nada de la mitzvah de la construcción de la sukkah y nos quedó pendiente qué se hace en la sukkah. ¿Cuál es la mitzvah de la sukkah? Entonces, en forma general, hay que comer en la sukkah, hay que tomar en la sukkah, hay que dormir en la sukkah. Entonces, Najón, todo lo que es una seudá con pan, bien, eso hay que hacerlo dentro de la sukkah. Respecto a mezonot, pastas, pasteles, galletas, ahí depende un poquitito de la opinión, la cantidad. Si es una cantidad un poquito más importante, se debe comer dentro de la sukkah, si no se puede comer fuera. Otros tipos de productos son menos problemáticos, frutas, verduras, carne, huevos, todas esas cosas. La persona podría comerlas fuera de la sukkah, tomar algo, pero en general todo lo que uno pueda comer dentro de la sukkah y hacer dentro de la sukkah, por supuesto, tfilá, minyan, hay que hacer en el Bet HaKnesset, no en la sukkah. Si una persona quiere estudiar Torah, también dentro de la sukkah, pero si hace calor o no, o necesita libros, si se le complica hacerlo dentro de la sukkah, pues es que salga fuera de la sukkah. Pero todo lo que podamos hacer dentro de la sukkah, estamos dentro de la kedushá de la mitzvah. ¿Cuántas veces en el año podemos estar todo el tiempo rodeados de la kedushá de la mitzvah? Entonces por eso había jajamim que estaban todo el día en la sukkah sentados y todo el día y no salían, solamente como van para ir al baño o para bañarse o para cambiarse o algo, pero si no, colasman. Pero dentro de la sukkah se hace solamente cosas respetables y honorables. Por supuesto está prohibido hacer isurim, no se puede hablar la shon hara o cosas así dentro de la sukkah. Afuera de la sukkah tampoco está permitido. Aval, dentro de la sukkah menos que menos. Una persona tiene un bebito, ¿no? Un bebé y hay que cambiarle el pañal. Entonces, sácalo de la sukkah, no le cambies el pañal ahí dentro de la sukkah o cosas por el estilo. ¿Sí? Afilu cuando uno come, terminó de comer y los platos quedaron sucios, ¿no? Entonces, que inmediatamente que saque todo eso de la sukkah
para que siempre la azúcar se mantenga de manera honorable. Y Kamubán, la mitzvah más importante es especialmente comer la primera noche en la azúcar. Los demás días, de alguna manera la persona podría esquivar la mitzvah. ¿Sí? Si una persona no quiere comer pan o no quiere ser vegetariano toda la fiesta de Sukkot, teóricamente se podría salvar de la azúcar. Dormir sí va a tener que dormir en la azúcar, pero comida se puede salvar. ¿Sí? Dormir dafka es más importante o más estricto. Yo quiero dormir una siestita de media hora en la azúcar, no afuera. 20 minutos de siesta, tengo que dormir. Dormir hay que dormir en la azúcar. Comer, se puede comer así cosas pasajeras fuera del azúcar. ¿Okay? Pero la primera noche es mitzvah de oraita, así como la primera noche de Pesach hay que comer matzah, ¿no? Y luego si quiero comer vegetales toda la fiesta de Pesach puedo y no necesito dafka comer mitzvah, a pesar de que si como sí es mitzvah. Lo mismo ocurre en la fiesta de Sukkot. La primera noche de Sukkot es chová, es comer una kezait, una medida de pan, de una aceituna dentro de la azúcar. Y Bezrat Hashem, que tengamos Chag Sameach para todo Am Israel.